Buen día tengan todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Paula Yovali Barrios Saucedo. Soy licenciada en psicología con maestría en psicología clínica de la salud. El día de hoy vamos a continuar con la materia. Les voy a compartir las diapositivas de la cápsula número 12. ¿Ok? Esos son los temas que vamos a abordar en esta cápsula. Un momento. Bueno, son las estrategias metacognitivas que ya en la cápsula anterior hablamos acerca de qué es la metacognición, pero básicamente es la capacidad de aprender a aprender. También vamos a ver el tema de la creatividad y las aplicaciones concretas de esta. En el estudio de la psicología educativa hemos analizado cómo procesamos la información y cómo construimos entonces esquemas mentales. Sin embargo, existe un nivel superior del pensamiento que define al al aprendiz experto, como es la capacidad de observar su propio proceso mental. Este tema aborda la metacognición como el director de la orquesta de la inteligencia y la creatividad como la capacidad entonces de reorganizar ese conocimiento para poder generar algo nuevo. Entender la relación entre cómo pensamos, que viene siendo nuestra metacognición, y cómo innovamos, que es la parte de la creatividad, es fundamental para poder diseñar aplicaciones concretas que transformen a los alumnos en receptores de datos, en productores de cultura y soluciones originales. Vamos a seguir hablando acerca de qué es la metacognición. La metacognición terminó popularizado por John Flavel y se refiere al conocimiento que uno tiene sobre sus propios procesos y productos cognitivos. No es simplemente pensar, sino es pensar sobre el pensamiento. La metacognición se divide en dos componentes. Está el conocimiento metacognitivo, que se refiere a qué sé yo sobre cómo aprendo, sobre la dificultad de la tarea y sobre qué estrategias son mejores, y también incluye el control o regulación metacognitiva, que es el cómo superviso mi avance mientras estudio. Un alumno que tiene una alta metacognición es consciente de sus fortalezas y también de sus debilidades, lo que le permite ajustar su esfuerzo de manera inteligente. Entonces, un alumno que tiene un alto nivel de metacognición sabe a qué temas no necesita estudiar tanto o es más fácil de aprender y cuáles temas quizá necesita o estudiar más o también reconoce cuando necesita pedir ayuda, cuando simplemente por él mismo no puede llevar a cabo un proceso de aprendizaje. Los procesos de regulación, la planificación, la supervisión y la evaluación. La regulación metacognitiva se manifiesta en tres fases críticas. La planificación ocurre antes de la tarea. En esta, el alumno analiza la demanda, establece metas y elige las estrategias adecuadas. Después tenemos la supervisión o monitoreo, que ocurre durante la tarea. El alumno se pregunta, ¿estoy entendiendo esto o esta técnica me está funcionando? Y de no ser así, pues puede ser capaz de cambiar de estrategia. Y finalmente, la evaluación ocurre al terminar. El alumno juzga la calidad del resultado y la eficacia del proceso seguido. Esta triada es la base de la autonomía. Sin ella, el alumno depende enteramente de que lo que el profesor le diga y de que el profesor le diga si hizo las cosas bien o no. Entonces, para esto es importante que un alumno pueda desarrollar por sí mismo este proceso de aprendizaje, que sea capaz de establecer si realmente está entendiendo o está aprendiendo, si la técnica que está usando es la adecuada, que pueda eh, organizar su pensamiento, organizar sus técnicas de aprendizaje y que también pueda evaluar si realmente aprendió lo que esperaba aprender o cómo se esperaba aprender y de no ser así, que sea capaz de solicitar ayuda o solicitar una retroalimentación por parte de un docente y que no dependa enteramente o que no sea nada más un ente pasivo del aprendizaje, que no esté nada más esperando que el docente sea quien le dé la información y que tenga esta capacidad de buscar por sí mismo y de llevar por sí mismo el proceso. Las estrategias metacognitivas versus las estrategias cognitivas. Es común confundir estos términos, pero su diferencia es vital. Las estrategias cognitivas se usan para realizar una tarea, como para hacer un resumen, para aprender un texto, etc.
mientras que las estrategias metacognitivas se usan para asegurar que la tarea se está realizando correctamente, como preguntarse si el resumen realmente captura la idea principal. Las estrategias cognitivas son las herramientas, mientras que las metacognitivas son ya el plan de uso y la verificación de estas herramientas. La educación moderna busca que el alumno no actúe, no solo acumule herramientas, sino que sea maestro en la gestión de las mismas. Es decir, que el alumno no simplemente tenga la capacidad de realizar una tarea, sino que tenga la capacidad de realizar esa tarea de manera adecuada y de cuestionarse a sí mismo acerca de si cómo lo está realizando es la forma adecuada y de buscar de esta forma entonces la superación cognitiva. ¿Cuál es el impacto de la metacognición? La investigación ha demostrado que las habilidades metacognitivas son mejores predictoras del éxito académico que el coeficiente intelectual por sí solo. Un alumno que tiene un coeficiente intelectual medio, pero una alta capacidad de autorregulación, puede superar a un alumno brillante, pero que es desorganizado. Esto se debe a que el aprendiz metacognitivo sabe cómo compensar sus limitaciones, sabe cómo gestionar su tiempo y cómo persistir ante la frustración. La metacognición actúa como un multiplicador de la inteligencia, permitiendo que el esfuerzo se traduzca de manera directa en resultado de aprendizaje profundo. Entonces, esta es la diferencia o la comparación entre un alumno que puede tener un coeficiente intelectual medio, una inteligencia media, y entre un alumno que quizá no tiene un coeficiente intelectual medio, pero sí tiene un alto nivel de metacognición, porque este alumno es capaz de identificar de qué manera aprende y puede aprender a aprender, y también es un alumno capaz de identificar cuáles son pues sus áreas, sus debilidades, sus áreas de oportunidad y poder trabajar y enfocarse en estas. Y ahora vamos a hablar acerca de la creatividad, una capacidad humana universal. Tradicionalmente, la creatividad se veía como un don que era reservado nada más para la parte artística. La psicología educativa actual la define como una capacidad cognitiva universal, que es la capacidad de generar ideas o productos que sean a su vez originales y valiosos. La creatividad no es magia, sino es el resultado de estos procesos cognitivos complejos, como la asociación de ideas remotas, la flexibilidad mental y la capacidad de ver patrones donde otros ven caos. En el aula, la creatividad es la forma más alta de aprendizaje significativo. Ahora, el pensamiento divergente y convergente. Guilford propuso que la creatividad depende de dos tipos de pensamiento. El pensamiento divergente se define como esta capacidad de generar múltiples soluciones o ideas a partir de un solo punto de partida, mientras que el pensamiento convergente es la capacidad de evaluar esas ideas y de elegir la más adecuada según la lógica y la restricción del problema. Una persona creativa no es solamente alguien que tiene muchas ideas, sino es alguien que sabe navegar entre la expansión de la mente, que es la divergencia, y y el aterrizaje crítico de la realidad. El proceso creativo. El proceso creativo suele seguir etapas clásicas, como puede ser la preparación, que es el inicio intensivo del problema, la incubación, que es dejar reposar el tema en el inconsciente, la iluminación, que es el momento del insight, y la verificación, que es dar forma y probar la idea. La psicología educativa destaca el proceso de incubación como un proceso vital, ya que a veces para ser creativos se necesita dejar de pensar conscientemente en el problema. Las aplicaciones en el aula deben de respetar estos tiempos, entendiendo que la creatividad no siempre surge bajo la presión del reloj en una clase de 50 minutos. Obstáculos a la creatividad en el entorno escolar. Lamentablemente, muchas estructuras escolares actúan como asesinas de creatividad. El miedo al error, la presión por una respuesta única y que sea de manera rápida, la evaluación punitiva y la rigidez del tiempo bloquean este pensamiento divergente, este pensamiento creativo. La ecología de la clase debe de ser rediseñada para poder premiar la curiosidad y el riesgo intelectual. Si el alumno siente que ser original es peligroso para su calificación, entonces optará por una repetición segura. Es importante fomentar la creatividad y esto requiere una seguridad psicológica, donde el error sea visto como un dato necesario en el camino hacia la innovación. ¿Cuál es entonces la relación entre la metacognición y la creatividad? Existe un vínculo profundo entre ambas. Para ser creativo de manera efectiva se requiere de una metacognición. Para esto, el creador necesita monitorear su propio proceso, evaluar si su idea realmente es original y decidir cuándo debe de cambiar de dirección si se encuentra, por ejemplo, en un callejón sin salida.
La metacognición nos proporciona la estructura necesaria para que la creatividad no se disperse en fantasías irrelevantes, sino que se convierta en una herramienta de resolución de problemas reales. Esta es la combinación de la libertad creativa y del control en la metacognición. ¿Cuáles son estas aplicaciones concretas? Una aplicación práctica para el desarrollo de la metacognición es el pensamiento en voz alta. Como comentaba en la cápsula anterior, por ejemplo, el docente, al resolver un problema frente a la clase, puede verbalizar sus dudas, sus errores y cómo lo corrige. Al hacer visible esto, que en otros casos es invisible, los alumnos aprenden que pensar no es un proceso lineal perfecto, sino que es una serie de ajustes estratégicos. Posteriormente, se pide a los alumnos que trabajen en parejas, por ejemplo, donde uno resuelve y el otro escucha el proceso mental, fomentando la conciencia sobre sus propias rutas de razonamiento. Las enseñanzas de técnicas del pensamiento. Existen herramientas concretas que pueden aplicar cualquier asignatura para disparar la creatividad. Tenemos el SCAMPR, que significa sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner en uso, eliminar y reordenar. Esto permite transformar ideas existentes. El uso de estas analogías forzadas obliga a la mente a buscar relación en conceptos que parecen no tener nada en común. Por ejemplo, en qué se parece una célula a una fábrica. Estas técnicas no son juegos, son ejercicios de gimnasia cognitiva que expanden la estructura mental del estudiante, como el principio de esta materia que les explicaba acerca de la mente como una computadora. Entonces existe esta analogía forzada en comparar la mente humana o el aprendizaje más que nada con una computadora al momento de analizar y codificar. Los portafolios y los diarios de aprendizaje. Para evaluar estos procesos, las pruebas de opción múltiple son insuficientes. Los diarios de aprendizaje o las bitácoras de reflexión permiten que el alumno escriba sobre qué aprendió hoy, qué le resultó difícil o qué haría distinto la próxima vez. El portafolio permite que el alumno seleccionar sus mejores trabajos y explicar por qué los eligió, qué proceso siguió y cómo mejoró. Estas herramientas convierten la evaluación en un acto de introspección y de autoconocimiento, pilares de la inteligencia emocional y cognitiva. Aquí tenemos el aprendizaje basado en problemas, el ABP, como una aplicación integral. El ABP es quizá la aplicación más completa de este tema. Al enfrentar al alumno un problema real, abierto y complejo, primero debe de planificar su investigación, debe de poner la metacognición en práctica. Posteriormente debe de buscar soluciones originales ante la falta de una respuesta única, es decir, debe de poner en práctica ahora sí la parte creativa y por último monitorear si su solución es viable. Entra la regulación. El ABP, el contenido se convierte en una herramienta para la acción, donde el alumno se percibe a sí mismo como un agente activo capaz de transformar su entorno mediante el pensamiento crítico creativo. En conclusión, la integración de la metacognición y la creatividad presenta la cúspide de la psicología educativa aplicada. No basta con que nuestros alumnos sepan cosas, sino necesitamos que sepan cómo gestionar sus saberes y que tengan la valentía de usar ese saber para crear un mundo mejor. En la era de la inteligencia artificial, las capacidades humanas, como la conciencia de uno mismo y la chispa de la originalidad, son la que marcará la diferencia. Nuestra misión como educadores es proporcionar el andamiaje, el clima y las estrategias necesarias para que cada mente no solamente procese información, sino que brille con luz propia. Sí, que esto ha sido todo por esta cápsula número 12. Les recuerdo, soy la psicóloga Paula Barrios. Muchas gracias por su atención.